todos somos iguales, pero también todos somos diferentes. ¿Cómo hacer que esas diferencias no sean un problema para las relaciones interpersonales, especialmente en lo relativo a la pareja? ¿Les interesa el tema de hoy? Bueno, pues quédense con nosotros aquí en Mejor Cada Día para disfrutar de este tema que nos va a presentar nuestro amigo Antonio Martínez. Como muy bien saben, él es psicólogo y además es terapeuta familiar. Antonio, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien y muy contento de estar aquí. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de tenerte en el programa porque aprendemos mucho, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a hablar de la influencia de las personalidades en la pareja, como decíamos, pero lo vamos a hacer inmediatamente después de ese espacio que siempre les ofrecemos en los que ustedes son los protagonistas porque nos interesan también sus opiniones. Vamos a Opinión Pública. Nace con uno, que no es cosa que se estudie en ningún colegio ni nada. Pues eso creo que ya la palabra lo dice, va con la persona. La personalidad creo que nace con cada uno, es lo que está dentro de la persona, lo que demuestra la persona, y creo que la personalidad es una palabra que define lo que uno es. Eso es lo primordial, si no tiene buen carácter para vivir en familia, si uno es un medio ovejo y otro, entonces no puede ser. No, en familia hay que tener buen carácter y tratar de compenetrarse, si no, no hay forma de aceptar otra cosa. El carácter yo creo que influye mucho, porque si tú llegas a casa y tienes un mal carácter y empiezas y por algo, aunque sea poca cosa que te pases, lo pagan los demás, no lo veo justo. Entonces yo pienso que un carácter bueno es imprescindible. Nosotros, sobre todo las parejas, tienen que saber llevarse entre sí, no llevar todo a pecho, saber lidiar con todos los días. ¿No? El buen carácter es eso, es tener paciencia, es tener no pelearse por todo. Pues bueno, pues que una persona sea seria desde que se levanta hasta que se acuesta, no solamente tener un buen carácter en un momento dado porque ha tomado una copa o porque se encuentra con amigos o eso no. El buen carácter debe de existir siempre. Ahora, hay momentos duros que a lo mejor tienes que reventar por algo porque te hacen daño, entonces eso no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Pero el carácter debe de influir desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo creo que nace con la persona, creo yo, porque hay personas que ya tienen el más carácter desde que nacen hasta que se mueren. Y la persona que tiene un buen carácter, pues lo tiene, yo creo que siempre. Más bien una buena actitud. Sí que las personas cambian, pero por distintos casos de la vida. Una persona puede cambiar con arreglo, pues, ¿qué te diría yo? Hay personas que no tienen cultura, andan por el mundo y aprenden mucho, porque el mundo es el que te enseña. Te enseña más el mundo y la calle es lo que te enseña más. El cambiar es una palabra que está muy bien decirla, pero hasta los hechos va un trecho, como se suele decir. Si una persona nace con un carácter, yo creo que no hay quien se lo pueda quitar. Puede remediarlo un poco, yo creo, pero quitárselo me parece que va a ser difícil. La primera vez que vives en pareja aprendes unas cosas. La segunda vez que vas a vivir a parejas no sigues con esta misma actitud porque sabe que puede que no sea buena para la relación, así que tanto en el noviazgo como en un matrimonio, aprendes, con la convivencia aprendes, entonces también aprendes a convivir. Pues mira, si tú estás con tu pareja y tú eres sincero con tu pareja es sincera con uno mismo, también contigo, entonces ahí es donde nace toda la buena convivencia. Si no hay confidencialidad, entonces no puede haber buena pareja. Yo creo que una de las dos partes tendría que tener un equilibrio para poder tener un buen carácter o llevarse bien o en el ámbito familiar tener un equilibrio, porque si las dos son dos personas del mismo carácter, si es un carácter fuerte explotarían de la mañana a la noche. Yo pienso que hablar las cosas, compartir todo, eso es lo esencial. El entendimiento, el respeto mutuo, la educación también, el buen carácter, personalidad también. Sí. Bueno, pues ahí tenemos un poquito las opiniones que hemos recogido en la calle, muy interesantes todas ellas, por supuesto que sí, pero vamos a hablar con nuestro experto. Antonio, ¿por qué la más decisiva de nuestras diferencias es precisamente la personalidad? Bueno, realmente es cierto, tenemos muchas cosas que nos pueden diferenciar a unos de otros, pues el sexo, la edad, la nacionalidad, el nivel cultural, económico, hay muchas
cosas que pueden marcar diferencias entre las personas, pero sin duda alguna la más definitiva es la de la personalidad. ¿Por qué? Porque está entroncada en lo que es nuestra identidad. O sea, nosotros somos a partir de la personalidad que tenemos. No es lo mismo una persona extrovertida que una introvertida, que una persona con un temperamento, con otra personalidad. Eso marca quiénes somos. Y eso va a marcar nuestro hogar, va a marcar nuestra elección de la persona con la que compartimos la vida, va a marcar la educación que impartamos, va a marcar nuestra visión de todas las cosas. Por lo tanto, es la diferencia más sustancial que puede haber entre las personas. Así que el tema de hoy es muy, muy importante. Sí, es definitivamente importante. Sí. Bueno, vamos a empezar preguntándote cómo definimos la personalidad, porque es una palabra así un poco compleja. Efectivamente, si nosotros tomáramos distintos manuales que hablaran sobre este tema, donde se intentara abarcar conceptos como el temperamento, el carácter y la personalidad, no siempre van a ser coincidentes las definiciones, ¿no? La forma de desarrollar el concepto. Pero en líneas generales y de una forma más o menos didáctica y bastante operativa, como para entendernos bien, pues el temperamento tendría una carga más básica, más genética. El carácter sería como un nivel superior, un nivel donde ya la persona no es solo su herencia, sino que interrelaciona con el ambiente, y la personalidad englobaría de alguna forma todo lo que es el ser humano. Es un poquito aquello con lo que entramos en relación con el mundo, con las personas, con los objetos, con la vida. Luego iremos definiendo un poquito más en profundidad estos términos, pero en principio vamos a empezar con el temperamento. ¿Cómo definimos el temperamento? Bien, entonces el temperamento sería, lo vamos a entender perfectamente, todos nosotros claramente tenemos una herencia, todos nacemos con una herencia que nos viene dada por nuestros padres, nuestros progenitores, abuelos, etc. Y en esa herencia heredamos el color de ojos, el óvalo de la cara, a lo mejor, la altura, diferentes cosas, ¿verdad?, que a nivel físico son muy constatables. Cómo se parece a su padre, cómo se parece a su madre, ¿no? Estas cosas. O me recuerda a su abuelo, o sea, es un comentario absolutamente presente, ¿verdad?, cuando nace un niñito. Bueno, pues aparte de estas cosas tan evidentes, hay dos sistemas que son fundamentales para el ser humano, que son el sistema hormonal y el sistema endocrino, todo el tema hormonal, y luego el sistema nervioso. Esos dos sistemas, que son dos sistemas físicos, puramente físicos, como puede ser el sistema respiratorio o el sistema circulatorio, esos dos sistemas van a configurar, digamos, la estructura de lo que va a ser el temperamento. O sea, una persona hereda un cuerpo, en ese cuerpo hay un sistema nervioso, hay un sistema endocrino, y esos dos sistemas van a configurar lo que es su temperamento. Digamos que es la traducción a nivel psíquico de lo que son esos sistemas físicos tan importantes. La confluencia de estos dos sistemas son los que van a producir esto. De hecho, anatómicamente, nosotros tenemos en el centro del sistema límbico la hipófisis, donde se segregan todas, es el punto rector de las secreciones hormonales generales de cualquier persona, pues ahí se combina con el sistema nervioso, es como un punto de conexión, y ahí justo está ese órgano rector que va a tener un papel muy importante en todo nuestro psiquismo, a nivel del temperamento. ¿Cuántos temperamentos existen, Antonio? Bueno, efectivamente hay una clasificación, hay tipos de temperamentos, pero llama la atención de que tenemos la misma clasificación que existía desde hace muchísimos siglos. Esto tiene un origen griego y se habla y se conoce desde entonces, desde los primeros siglos, en el tiempo de la cultura griega, cuando tuvo todo su esplendor, en los siglos previos al nacimiento de Cristo. Sabemos que el siglo V, IV, Platón, Aristóteles, ahí hay una explosión cultural y de las ciencias y de las humanidades, y ahí se va conformando lo que va a ser la clasificación de los temperamentos, que luego, bueno, Galeno, en fin, tiene un recorrido, y son esos 4 temperamentos que a todos los telespectadores probablemente les sonará mucho, que es el temperamento melancólico, sanguíneo, colérico y flemático.
Esos 4 temperamentos son los que hoy en día se trabajan en psicología, igualmente como ocurriera entonces desde un enfoque un poco más pulido, ¿no? Más trabajado. Vamos a conocer, si te parece, cada uno de ellos un poquito más profundamente. Vamos a empezar con el colérico, por ejemplo. Bueno. ¿Cómo sería un temperamento colérico? Muy bien, el temperamento colérico, bueno, quisiera quizás añadir un detalle que creo que es conveniente decirlo. Los temperamentos, precisamente porque vienen de tan atrás en los siglos, pues se consideró como una cosa un poquito que no tenía una validez científica. Sin embargo, en los últimos tiempos, en el siglo pasado, se empezó a trabajar desde un punto de vista estadístico, trabajando ya de una forma seria sobre este tema, y ha habido autores y universidades que se han implicado. La Universidad de Andrews, por ejemplo, se ha implicado en el tema del estudio científico de los temperamentos, y se ha podido ver que efectivamente es un material de trabajo sustancial que se puede utilizar perfectamente en la actualidad y que nos puede ayudar a conocernos mejor y ver cómo nos relacionamos los unos con los otros a partir del temperamento. Entonces, metidos ya, digamos, en el área del temperamento colérico, bueno, hay que decir que los temperamentos son extrovertidos o extravertidos, en una expresión más técnica, que es extraversión, y luego está la introversión. El colérico pertenecería junto al sanguíneo a la extroversión, a la extraversión. Y en este sentido, pues es un temperamento fuerte, con gran propensión al liderazgo, tiene un liderazgo natural, es una personalidad que puede ser a veces invasiva, pero una personalidad con ideas muy claras, muy capaz de organizar las cosas, pero que a veces puede ser un poco impositiva. Es una personalidad muy trabajadora, muy activa. Eso quizás sería lo que definiría muy a grosso modo un temperamento colérico. Hay que decir que la palabra colérico no quiere decir que siempre esté enfadado, en un estado de cólera o de enfado o de tal, ¿no? Pero sí que es verdad que puede tener un pronto, puede tener lo que se conoce como un pronto, como una reacción así como muy visceral, ¿no? Es una personalidad muy fuerte dentro del polo de la extraversión. Bueno, pues eso es el temperamento colérico. Vamos a seguir viéndolos. El temperamento sanguíneo, por ejemplo. El sanguíneo sería también, como decíamos, pertenecería a la extraversión, ese carácter más abierto, más dialogante. Y en el caso del sanguíneo, pues nos encontramos que es la típica persona que tiene un carácter, un temperamento que le relaciona con mucha facilidad con la gente, tiene muchas relaciones sociales, es un auténtico, una persona simpática, afable, muy expresivo, ¿verdad? A veces un poquito descuidado, quizás un poco inconstante, no tiene a lo mejor el grado tan marcado de responsabilidad como puedan tener otros temperamentos, y estamos hablando a grosso modo, no quiere decir que una persona sea sanguínea y entonces estamos viéndolo muy abuelo de pájaro esto, pero sí, es una persona que se relaciona muy bien con las personas, que se mueve en ambientes donde hay mucha gente, está muy a gusto, que fácilmente puede ser el centro, digamos, de la fiesta, ¿verdad? Hace bromas, cuenta chistes, es un puro extravertido, pero de distinta naturaleza que el colérico, que es un temperamento más fuerte. Vamos entonces con el temperamento melancólico. ¿Cómo es este temperamento? Bueno, temperamento melancólico, pues tampoco, igual que decíamos con el colérico, que no es que esté siempre montado en cólera, el melancólico tampoco quiere decir que esté siempre en un estado de melancolía, de tristeza, ¿verdad? No. Pero sí que es verdad que no obstante le define un poco. Es una persona más tendente a la soledad, al pensamiento profundo, a la reflexión, es más sensible, más intuitivo, creativo. Podemos decir que un número muy importante de personas que se dedican a las artes, a la escritura, a la poesía, pues muchas personas están en esa esfera, ¿no?, de ese temperamento. Tiene esas características. Claro, puede caer también en el pesimismo, puede ser más inestable emocionalmente. En este sentido, tanto el melancólico introvertido como el colérico extravertido son los más inestables, O sea, ese pronto que decíamos del colérico pues le hace ser más explosivo, pero a lo mejor luego se le van las cosas enseguida, ¿no? Pero tiene esas oscilaciones. El sanguíneo sería más estable, el melancólico sería inestable también. Curioso, interesante. Y vamos con el último de los temperamentos, que sería el flemático. ¿Cómo definimos este temperamento? El temperamento flemático pues sería la persona
más circunspecta, más serena, más estable. Es una persona que no ríe ni llora con facilidad, es una persona que se mantiene bastante ecuánime, es una persona que tiene un criterio bastante objetivo, precisamente porque es muy inestable, porque es poco reactivo. Nosotros, una persona flemática, ya entendemos, ¿verdad? Es una persona que no pierde su compostura, que se mantiene ahí. Y bueno, realmente es también introvertido, pero con esas características que a veces le pueden hacer un poco como indiferente, ¿no? Es un poquito la persona incluso que cuenta un chiste, y a lo mejor él mismo no se ríe, y se ríen todos los demás, pero él es inexpresivo o poco expresivo, ¿no? Ese sería un poquito a grandes rasgos, un poquito el temperamento flemático. Antoni, ¿tenemos que englobarnos dentro de uno de estos temperamentos o todos tenemos un poquito de todos? Ciertamente, si nosotros hacemos un test de temperamentos, va a ser muy difícil que una persona salga 100% en una cosa y cero en lo demás. No, la personalidad o el carácter o el temperamento, cualquiera de estas tres áreas de lo que es el ser humano, cuando hacemos un test, pues sale una mezcla. Ahora sí que es verdad que suele haber uno dominante y que es muy diferente una persona que es flemática a una persona que es melancólica, un colérico a un sanguíneo, y un sanguíneo respecto a un melancólico es muy distinto. O sea, suele haber alguno de los palos, por decirlo de alguna forma, que está más marcado, ¿no? Está más marcado. Pero esto incluso desde pequeñitos, ¿eh? O sea, esto como tiene una carga genética muy fuerte, hasta en los niños ahí en un parquecito, a veces se les puede notar. Está desde el niño que quiere conseguir las cosas pataleando y así, al niño que logra dar un poco de lástima, llorando, gimiendo, al que sonríe, sería sanguíneo, y se gana por simpatía el que le cojan en brazos, por ejemplo, o el flemático que está allí jugando con los juguetes y prácticamente nadie se entera de que está ahí, ¿no? O sea, realmente ves esos rasgos hasta de muy pequeñito. Así como la personalidad, como luego podremos ver, no se define hasta bastante avanzada la edad, incluso después de la pubertad, o sea, después de la adolescencia, ahí es cuando se va configurando la personalidad. Lo que es el temperamento, ya de muy pequeñito se van notando ciertos rasgos. Pero somos eso, como te decía Esther, una mezcla, con, en fin, uno de ellos normalmente que marca más. A lo mejor nos sentimos un poco tentados a decir que unos son mejores y que otros son peores. ¿Sería eso correcto? Efectivamente, podríamos hacerlo, pero sería incorrecto. No podemos decir que sea mejor ser colérico que ser flemático, sanguíneo o melancólico. Sí que es cierto que si, por ejemplo, hiciéramos un anuncio para un trabajo, para ciertos trabajos será mejor ser sanguíneo, para otros trabajos será mejor ser melancólico o colérico o flemático, ¿no? De hecho, incluso a veces se ha asociado por profesiones. Por ejemplo, se ha dicho que el flemático, el juez, el melancólico, el artista, el colérico, el empresario, el sanguíneo, el vendedor. Pero bueno, estos son referencias que simplemente nos sirven un poquito para hacernos a una idea. No quiere decir que un colérico tenga que ser empresario o que un artista tenga que ser melancólico, no necesariamente, pero sí, de alguna forma tipográfica, pues, o tipológica, mejor dicho, pues nos dan un poco esa imagen, ¿no? Interesante. Pero no sería mejor uno que otro, ¿eh? Cada uno tiene unas cualidades y tiene también sus defectos y sus problemas y sus peligros, ¿eh? ¿Podemos cambiar nuestro temperamento? ¿Es algo que podamos trabajar? Bueno, sobre eso se ha escrito mucho y se ha considerado que efectivamente, por ser de carga genética tan importante el temperamento, que no se puede modificar. Pero cada vez se va más a la línea de que es modificable. Y de hecho, a nivel personal lo he podido apreciar y creo que muchos profesionales lo han podido apreciar. Porque incluso las cosas que tienen carga genética más importante se pueden ir modulando con la vida. Es verdad que, como ahora hablaremos del carácter, el carácter va a ser el resultado del temperamento más el ambiente. Pero es que incluso esa esencia que viene dada por dos sistemas físicos, como es el endocrino y el nervioso, te das cuenta de que personas que pueden ser a lo mejor coléricas, pues van dulcificando su temperamento y hasta su propio organismo va reaccionando de una manera distinta.
cierto que dentro de unos márgenes. Por ejemplo, una persona melancólica no se va a convertir en sanguínea, eso es imposible, porque es que tiene una base somática, una base física, pero podemos ver en ocasiones cambios, yo creo, palpables a nivel del temperamento incluso. Y concretamente como creyentes, en el área y en la influencia del Evangelio, personalmente he podido apreciar personas de temperamentos muy marcados, determinados, que se han modificado, e incluso personajes bíblicos, como puede ser el apóstol Juan, que vive una transformación de su temperamento muy manifiesta. Parece que el ser humano se puede un poco adaptar, ¿no?, también al medio. Dios nos ha creado con esa posibilidad, ¿no?, de adaptación un poquito, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Pero digamos que el carácter va a ser un poquito el resultado de eso, pero es que incluso en la propia esencia somática de la persona, el sistema nervioso se puede atemperar, el sistema endocrino puede trabajar incluso diferente por influencias externas que le pueden modificar. Qué bueno saber eso. Vamos entonces con el carácter. Vamos a definirlo un poco más en profundidad, nos has dado algunas pinceladas, vamos a conocerlo mejor. Pues el carácter, que es una palabra fantástica, o sea, porque somos nuestro carácter, y es lo más valioso que tenemos, o sea, no es la casa, ni el tamaño de la casa, ni la altura de los bienes que podamos tener, la cuenta corriente o la longitud del coche, no, lo realmente valioso que tenemos los seres humanos es el carácter. Bueno, el carácter y la personalidad, pues el carácter sería un poquito la combinación entre lo que es mi temperamento, que tiene esa base, como decimos, somática, corporal, física, y el ambiente, la educación que recibimos, la influencia de las cosas y de las personas que nos rodean, y también es como una especie, como si metiéramos en una coctelera el propio temperamento, la influencia del ambiente y la actitud personal. Porque incluso ante una situación donde el temperamento sea X y la educación sea tal, la propia actitud de la persona, queriendo superarse, queriendo mejorar, comprendiendo, reflexionando, esa misma actitud de la persona puede también ser un elemento modificador importante. Y el resultado de todo eso será el carácter de la persona, será su vida interior, sus valores, sus principios, su forma de ver la vida, sus reacciones, todo eso va a ir conformando su carácter. ¿Y es cambiable el carácter? ¿Podemos modificarlo? Sí, el carácter claramente sí. Digamos que a medida que vamos ascendiendo en lo que son los conceptos que estamos mencionando, pues es más modificable, pero siempre dentro de unos márgenes, ¿eh? O sea, tenemos unas... A ver si me explico, porque podemos modificarlo en cuanto a mejorarlo. Podemos mejorarlo muchísimo y podemos perjudicarlo también. Lo que no podemos es cambiar de un carácter a otro. Por ejemplo, una persona que sea extravertida no puede decir, mira, a fuerza de me voy a convertir en introvertido, aunque no suele ser así como se quiere, ¿no? Más bien el introvertido quiere ser extravertido. Esas dos formas son preciosas en sí, siempre que se quiten las cosas negativas que cada una de estos caracteres puede tener. O sea, no podemos saltar, digamos, de un lado al otro. Es cierto que una persona extravertida se puede introverter, se puede hacer más profunda, más reflexiva, más serena, menos impulsiva. Y un introvertido se puede hacer más sociable, más abierto, saliendo más de sí mismo, ser más efectivo en las relaciones con las personas. Eso sí que se puede, pero no puedes dar grandes saltos. Ahora, mejorar tu carácter, modificar tu carácter, muchísimo. Muchísimo. Y eso es algo fantástico porque lo puedes hacer incluso con 80 años. O sea, hemos sido creados, los seres humanos tenemos la característica de que somos modificables y somos mejorables. También, tristemente, somos deteriorables. O sea, que tenemos que cuidar el carácter porque, como decíamos antes, es un bien especial que tenemos. ¿Podemos incluso llegar a clasificar a una persona por su personalidad, Antonio? Bueno, el tema de las clasificaciones siempre conlleva unos riesgos, porque somos muy complejos los seres humanos. Es muy difícil que a partir de unas características determinadas decir, bueno, esta persona es tal cosa, y tú eres tal cosa, y tú eres tal cosa. Eso es arriesgado. Ahora, es cierto que hoy en día tenemos ya muchos medios, test, incluso un conocimiento mayor de lo que es la personalidad humana, de lo que es el carácter y el temperamento, y muchísimas veces
puedes perfectamente hacerte a una idea muy, muy cercana y amplia de lo que es la estructura de personalidad de alguien, lo cual va a ser tremendamente positivo, porque incluso a la hora de cómo enfrentamos los conflictos, cómo elegimos pareja, cómo nos relacionamos laboralmente, cómo vemos la vida, todo esto muchísimas veces tiene que ver con nuestra personalidad y con nuestro carácter y con nuestro temperamento, pero quizás la personalidad es lo más profundo, más rico, que tiene un abanico más amplio de matices. Muchas veces cuando viene una pareja a la consulta y en cuanto tú tienes a las personas delante y ves ciertas cosas, puedes perfilar muy bien por dónde anda su personalidad, cómo se ha ido estructurando y casi a veces puedes adivinar cómo se enfrentan, como decíamos antes, los conflictos, cómo se viven los problemas, qué sentimientos se generan, cómo se siente tal persona, cómo se siente la otra, y puedes ayudar a partir de ese conocimiento de las personalidades. La verdad es que está resultando muy interesante este tema porque nos está ayudando también un poquito a conocernos a nosotros mismos, ¿no? A posicionarnos un poquito y a ver por dónde vamos. Bueno, pues en estos momentos vamos a hacer esa pequeña pausa que siempre hacemos, vamos a ir a esa página ofrececursos.org y vamos a animarles a que puedan solicitar alguno de los cursos que ahí les ofrecemos. Ya saben que son absolutamente gratuitos. Ustedes nos escriben y los haremos llegar sin ningún compromiso por su parte. Y bueno, pues seguimos aquí en Mejor Cada Día justo después de esa pequeña pausa. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Bueno, y después de esa pausa seguimos aquí en Mejor Cada Día hablando hoy de este interesante tema que es las personalidades, que les recordamos incluyen carácter, incluyen temperamento, sobre todo en las relaciones familiares, ¿eh? Se extraponen también a nivel social de otro tipo de relaciones, pero sobre todo nos interesan en este programa las relaciones familiares, todo el bien o todo el daño que se puede hacer pues a través de esas personalidades pues que estamos comentando en el programa. Lo hacemos de mano de Antonio Martínez. Antonio, seguimos hablando de esto y a mí me gustaría ahora hablarlo en el plano familiar, como decimos, temperamento por temperamento, porque es una parte importante, difícilmente cambiable, aunque se puede hacer, de la personalidad, y vamos a ir viendo, por ejemplo, el temperamento colérico en el hogar. ¿Qué cosas positivas y qué cosas tendría que tener cuidado para no hacer daño? Bueno, pues el temperamento colérico probablemente sea una persona que va a proveer para su hogar, va a ser una persona fuertemente trabajadora, activa, pero puede darse el caso, y muchas veces lo vemos, que la persona se centraliza tanto en el trabajo, en los objetivos que quiere alcanzar, que a veces puede quedar un poquito descuidada la familia. Por otra parte, es una personalidad, es un temperamento tan fuerte, es que tiene su correspondencia también con la personalidad. Por eso a veces hablo de personalidad, temperamento. Realmente a veces puede ser tan fuerte su temperamento que las personas que estén alrededor suyo se puedan sentir muy seguras y muy protegidas, pero al mismo tiempo les pueda costar hacerse su espacio, o sea, desarrollar su personalidad. Es como ese árbol grande, fuerte, que a su lado cuesta crecer. Son personas muy seguras de sí mismas, personas que a veces pueden imponer un poquito su criterio, pero bueno, si la persona sabe llevarlo de una forma saludable, será una persona que provea de una forma bonita seguridad y apoyo a todo su hogar. Pero quizás, digamos, por lo que puede interesar fundamentalmente por corregir posibles peligros, el peligro podría estar en estar demasiado absorbido por el trabajo y en tener una personalidad tan fuerte que quizás las otras personas
tengan que estar siempre sumisas o sometidas un poquito y no puedan desarrollarse tanto como debiera ser. A lo mejor en un aspecto peyorativo y probablemente incorrecto, no lo sé, ¿podría ser un tipo de temperamento agresivo o violento en algunas ocasiones, malos tratos, se me ocurre? Bueno, podría serlo, pero realmente también otros temperamentos y personalidades no tiene podrían nada que ver, serlo, ¿eh? Es verdad que esa naturaleza un poquito más impulsiva y una personalidad muy fuerte puede hacernos pensar que es como más proclive a caer en esa situación. Quizás podríamos decir que a lo mejor un poco más, pero es que vemos otras personalidades y temperamentos que realmente pueden incurrir en ese mismo peligro. Yo lo vería más bien en el sentido de ser una personalidad muy absorbente, que realmente domina demasiado la situación y que quizás los hijos crecen como un poquito limitados por la propia fortaleza de esa figura paterna o materna. Vamos con otro de estos temperamentos, el temperamento sanguíneo, por ejemplo. ¿Qué cosas positivas puede aportar al hogar y qué cosas negativas? Cosas positivas puede aportar muchísimas, porque será una persona simpática, dinámica, sociable, realmente habrá un buen ambiente en la familia. En ese sentido es muy positivo. Ahora, por otra parte, es una persona que puede tener muchas relaciones sociales, tanto es así que las mismas relaciones sociales externas puedan privarle de tiempo rico y de calidad para con su familia. Eso puede ocurrir. El nivel de responsabilidad puede ser un poquito más bajo que en el caso del colérico, pero hablamos en términos generales, quiero decir, esto es en unos minutos expresar cosas que tienen muchos matices, ¿no? Pero bueno, yo me centraría fundamentalmente en lo que decíamos, ¿eh? Es una persona que puede aportar mucho, rico, bonito, ambiente familiar adecuado en el ámbito familiar, pero que la propia riqueza externa le puede absorber y entonces, sin darse cuenta, descentralizarse respecto de la familia. Ese es el peligro que quizás puede suceder. Vamos entonces un poquito también con el melancólico, con el temperamento melancólico. ¿Cómo sería? El temperamento melancólico, pues, claro, cada uno de nosotros aportamos lo que tenemos en el sentido positivo y en el sentido negativo. Sentido positivo, pues es una figura espiritual, trascendente, reflexiva, pero claro, todo eso que es muy positivo, eso es tremendamente positivo, la intuición, la creatividad, el sentido artístico, todo esto, la persona melancólica pues realmente está más favorecida, digamos, a su nivel personal. Cuando lo vierte es muy bueno, enriquece a la familia, tanto sea por parte de la mujer como por parte del hombre, aunque hay que decir que hay más frecuencias en hombre-mujer de unos y de otros. No hemos mencionado eso, pero bueno, se da el caso. Ahora, en el caso concretamente de la figura melancólica, tanto sea hombre como mujer, realmente puede aportar también una visión un poquito negativa de la vida, un poquito de pesimismo, eso también puede ocurrir, ¿no? De inestabilidad, unos días a lo mejor una cosa cobra mucha importancia y otro día no cobra tanta importancia. Eso en educación hay que tener cuidado, porque a lo mejor un día a un niño se le corrige con firmeza y con un pronto también, porque un melancólico puede tener su pronto, y otro día a lo mejor no se le da importancia a la misma cosa, ¿no? Porque es un temperamento más inestable, ¿verdad? Y en educación, si hay algo importante, es la estabilidad, que en la familia lo que es bueno y se mantiene estable, lo que es malo, se mantiene estable, y la corrección necesaria se mantiene estable, dentro de las modulaciones propias de cualquier ser humano. Pero no conviene que una cosa tenga un castigo un día y otro día pues no se le dé trascendencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la figura melancólica va a ser una figura muy familiar, que da mucho valor a la familia, muchísimo, es capital para la persona melancólica su hogar, su familia, el grupo al que pertenece, pero puede tener ese tinte un poquito negativo, pesimista, a veces también. Vamos por último con el temperamento flemático. ¿Qué cosas positivas aportaría al hogar y qué cosas negativas? El temperamento flemático, bueno, es una persona que es menos reactiva, entonces a veces la pareja pues puede querer más reacción, ¿no? más implicación, más compromiso, y a veces pues puede adolecer un poquito de eso. Sin embargo, es una persona que va a aportar serenidad, que va a ser normalmente más conciliadora, que no va a dar tanta importancia a las cosas. Por ejemplo, el melancólico, de un granito de arena puede hacer una montaña,
y el flemático a lo mejor de una montaña es capaz de hacer un granito de arena, ¿no? Entonces quitarle importancia a las cosas, quitarle trascendencia, suavizar las situaciones, eso el flemático pues puede aportarlo más. En algunos momentos la pareja puede desesperarse un poquito porque no tiene esa capacidad de reacción. A veces incluso podemos ver que lo que en un momento determinado enamoró a la persona, por ejemplo, a lo mejor una chica se enamora de un chico flemático, ella a lo mejor es una persona sanguínea y se queda prendada de esa ecuanimidad, de esa serenidad, en fin, le da una imagen como muy positiva y es opuesta y complementaria a ella, pero luego a lo mejor en un momento determinado, con el paso de los años, se desespera un poquito porque no tiene esa capacidad de reacción y esa velocidad para actuar que pueda tener ella, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, tiene aportaciones muy positivas, algunas a veces pueden ser un poquito desesperantes en algún momento, pero tiene cosas muy buenas, muy positivas, muy serenas, muy pacificadoras el flemático. Antes decías que hay temperamentos que se dan más en mujeres y otros temperamentos que se dan más en hombres. Sí, generalmente, por ejemplo, el temperamento colérico se suele ver más en hombre que en mujer, aunque también hay muchas mujeres, por supuesto. Pero ahí es que influye mucho el tema también de la educación. Por ejemplo, en nuestro propio país, pues hay una educación y una forma cultural que ha favorecido más que la mujer a lo mejor se desarrolle más en ciertas vías. Ya no tanto quizás esto que estoy diciendo ahora a nivel de temperamento como de personalidades, ¿eh? Pero digamos que la cultura va a modular mucho ese temperamento hacia el carácter y la personalidad y ahí sí que vemos claramente diferencias, ¿eh? Bueno, Antoni, ¿sería interesante que la pareja pudiera conocer un poquito, cada uno de los cónyuges o cada uno de los miembros de la pareja, la personalidad del otro? Bueno, eso realmente sería importantísimo, pero no tanto por ponerle una etiqueta, sino por saber las implicaciones que tiene eso en la relación de pareja y después en la educación de los hijos también, ¿no? O sea, en la conformación de la familia. Entonces, en este sentido, no es que sea bueno o útil, es que es utilísimo, es realmente muy interesante, incluso ayuda para que la pareja se pueda conocer mejor el uno al otro. Y entonces, en este sentido, es súper aconsejable. En alguna ocasión, en algún programa, hemos hablado del curso prematrimonial, y en el curso prematrimonial precisamente se hace un test, unas pruebas de test para varias cosas, para carácter, para temperamento, personalidad, donde la pareja puede conocer muchos matices que quizás de otra manera no habría llegado a conocer. Y eso les ayuda a las personas para hablar, para, en fin, en un diálogo constructivo, pulir cosas. Es muy positivo, porque es que, como antes decía, la forma de discutir, los sentimientos que se van a generar, las disensiones a veces, los desencuentros, muchas veces no es el tema concreto que a lo mejor suscita un problema, sino la propia personalidad con la que yo me acerco al problema. Entonces, conocer eso es realmente de un valor elevado. Oye, Antonio, ¿puede haber incompatibilidades entre unas personalidades y otras, entre unos temperamentos y otros, caracteres y otros? Bien, ciertamente esta pregunta es una pregunta muy importante y de hecho hay muchas personas que se la plantean. ¿Será que soy incompatible con la persona con la que me he casado, con mi novio, con mi novia, o con quien he construido ya mi hogar? ¿Será que los problemas que tenemos se derivan de que somos incompatibles, de que no podemos convivir, no podemos construir juntos un proyecto? Bueno, yo quiero decir que personalmente no creo en esa incompatibilidad. Y hay muchos autores y muchos psicólogos que no creen en la incompatibilidad. Habrá otros que quizás sí que creerán, pero personalmente entiendo que no. Lo que sí que nos hace incompatibles a las personas no es que yo tenga una personalidad y la otra persona tenga otra personalidad. El egoísmo, la falta de consideración, el orgullo. O sea, hay una serie de cosas que eso sí que nos hace incompatibles a las personas. Dos personas orgullosas no pueden construir un proyecto a menos que reflexionen, aprendan y finalmente entren en un plano de humildad y de consideración el uno hacia el otro. Digamos que los defectos de la persona, los defectos de cada una de las personalidades nos hacen herirnos o ser incompatibles, entre comillas, pero no la personalidad en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo resolver las cosas que nos están generando problemas,
La personalidad, si fuera incompatible, querría decir que tendríamos que irnos cada uno por nuestro lado, porque no tendría solución. Sin embargo, yo sí puedo resolver, puedo mejorar, puedo corregir las cosas que nos están generando problemas. Las diferencias de personalidades muchas veces lo que hacen es enriquecer a la pareja. Somos diferentes, sí, pero es que precisamente eso es lo que a lo mejor nos hace atractivos el uno para el otro, y corrigiendo las cosas negativas la pareja puede salir fortalecida y enriquecida. O sea, rotundamente no a la incompatibilidad. ¿Cómo podemos saber? Porque hemos hablado profundamente, hasta cierto punto, todo lo que se puede en un programa de televisión que dura cierto tiempo. Hemos hablado pues acerca de este tema tan interesante de los temperamentos, de la personalidad, de los caracteres. Pero ¿cómo podemos saber qué temperamento, qué carácter y qué personalidad realmente tenemos? Porque... Sí, bueno, claro, eso evidentemente, digamos, para eso hay unos materiales, pero unos materiales que tienen que ser pues trabajados por un profesional. También es cierto que hay test por ahí, en plan un poquito más de estar por casa, por así decirlo, que te pueden orientar. Pero si uno quiere conocer de verdad su personalidad, su carácter, su temperamento, e incluso el de su pareja, y ver cómo se relacionan esa personalidad y esta otra, qué problemas puede haber, cómo mejorarlo, todo esto, sin duda alguna tendrá que ser un profesional. Pero hoy en día, de verdad, es que es fantástico. Hay instrumentos muy buenos que nos pueden dar una calidad de vida muy superior, incluso a la hora de educar también. No es lo mismo educar a un muchachito, a un niño que tiene una tendencia colérica, que a un niñito que tiene una tendencia flemática o melancólica o sanguínea. O sea, es distinto, es diferente. Y cuando conocemos esto es como conocer el motor de un coche si somos mecánicos. Bueno, nosotros no somos mecánicos, pero somos seres humanos que construimos familias. Y tenemos que conocer un poquito los mimbres con los que se construye ese cesto tan fantástico que es el hogar. Entonces no estaría en absoluto fuera de lugar el acudir a un especialista, a un psicólogo de familia, etcétera, simplemente para saber qué personalidad tenemos. Sí. No es una tontería, entonces. No. De todas formas, es probable que nuestros televidentes no vayan a hacerlo así sin más. O sea, porque digan, bueno, vamos a saber. Pero es que normalmente, cuando se va a un psicólogo, cuando se va a un profesional, se suele ir por un problema, por una dificultad, y cuando eso se produce, el estudio de la personalidad y el compartir con las personas ese conocimiento, vemos que les ayuda muchísimo. Entonces, quizás tengamos que reflexionar que a lo mejor podemos ir en plan preventivo también. Como en medicina, ¿no? Exactamente, o sea, y cuando somos novios, pues ver un poquito cómo construir nuestro hogar conociendo todo esto. Y cuando estamos casados, pues quizás sea interesante por plantearnos la educación y cómo afrontar ciertas cosas desde un conocimiento más cabal de nosotros mismos, del otro y de aquellos que constituyen nuestra familia. ¿En esos cursos prematrimoniales también se tratan todos estos temas? Efectivamente, es uno de los elementos fundamentales. Uno de los capítulos son las personalidades y de verdad, insisto, o sea, hay veces que le puedes decir a la persona un montón de cosas que pareciera que has estado mirando por el ojo de la cerradura. Y no es así, simplemente es el conocimiento de las personalidades, del carácter, del temperamento, que nos hacen comprender pues cómo se producen ciertos mecanismos. Bueno, pues la verdad es que nos va a enriquecer muchísimo, tanto como personas como en familia, el poder saber pues un poquito cómo somos, para qué cosas positivas podemos aportar y qué cosas negativas tenemos que cuidar. Vamos a hacer ese pequeño resumen que siempre les ofrecemos de En Pocas Palabras. Bueno, y eso era un poquito en pocas palabras, ese resumen que siempre les tenemos preparado pues para que puedan extraer las ideas más interesantes del programa y sobre todo para que puedan ponerlas en práctica.
Y bueno, pues si hemos hablado de la personalidad, lo importante que es conocer un poquito cómo somos, cuáles son nuestras diferencias y poder sacar lo más positivo para que nuestras familias puedan salir fortalecidas, pues en esta parte de segunda opinión que tenemos a continuación vamos a tratar un poquito acerca de la orientación familiar, precisamente para eso, para que nuestras familias puedan ser fortalecidas y que nuestras diferencias puedan ser positivas. Irene, ¿piensas que hay cierto rechazo a los psicólogos o terapeutas familiares cuando se trata de arreglar las cosas por puro prejuicio social? Bueno, la verdad es que sí que es cierto que hay personas que son reacias a ir al psicólogo o hacer algún tipo de terapia. Y esto puede verse muchas veces por las asociaciones negativas que se hacen con respecto al mundo de la psicología, ¿no? Parece que el que va al psicólogo es porque está mal de la cabeza, tiene algún tipo de trastorno. Entonces, siempre es una asociación negativa que se hace. Y luego, aparte, a veces es por desconocimiento. El no saber exactamente qué es lo que se hace en la consulta de un psicólogo, cómo trabaja o qué es una terapia, hace que la gente se eche un poco para atrás. Y otro factor que también influye es el hecho de que a veces nos cuesta pedir ayuda, porque parece que cuando uno pide ayuda, de alguna manera está asumiendo de una forma más evidente que tiene un problema o que no es capaz de solucionarlo, cuando en realidad todos sabemos que el primer paso para llegar a una solución es asumir que se tiene un problema, y pedir ayuda forma parte también de ese camino hacia la solución. Sí que tengo que decir que cada vez, gracias a que cada vez hay más información, la gente va conociendo mejor qué es la psicología, cómo trabajan los psicólogos. Siempre ya hay cada vez más personas que tienen un familiar, un amigo que ha ido a terapia y también les puede contar y ver lo beneficioso que es. Y hay cada vez más gente que en un momento puntual de su vida decide pedir ayuda psicológica y ir al psicólogo. ¿Qué ofrece un psicólogo o terapeuta familiar? Bueno, en terapia familiar lo que se hace es que en lugar de trabajar con una sola persona, se trabaja con todos o con varios miembros de una familia o con ambos miembros de una pareja en caso de terapia de pareja. Y el foco de atención, digamos, sobre lo que se trabaja son las relaciones y las interacciones que hay en ese sistema familiar. Es decir, una cosa que hay que tener clara es que el psicólogo no es un juez. Uno no va al psicólogo para que le diga a uno tú lo haces bien o tú lo haces mal, sino que lo que hace el psicólogo es ayudar a analizar cuáles son los problemas de relación que hay, dónde se genera el conflicto, por qué, y también ofrece una serie de estrategias o herramientas que van a ayudar a esa familia o a esa pareja a poder solucionar sus problemas. Es decir, orienta de alguna manera y les ayuda a ver los recursos que ellos mismos tienen, pero que a veces no saben cómo utilizar. Entonces han llegado a un punto en el que quizá no saben cómo seguir, y con estas herramientas se consigue que se desbloquee esa situación problemática y se generen los cambios necesarios. Supongamos el caso de una pareja con problemas que se hace en la consulta. ¿Se habla con los dos o de uno en uno? Bueno, digamos que puede haber diferentes maneras de llevar a cabo una terapia. Va a depender del caso en concreto y también de la manera de trabajar del profesional. Pero un ejemplo de un proceso terapéutico puede ser, pues en una primera sesión van los dos a la terapia y esto sirve un poco de toma de contacto. El psicólogo va a conocer a la pareja va a conocer al psicólogo, y aquí lo que hace el psicólogo también es aprovechar para recoger información sobre los datos personales de cada uno, un poco su historia vital, también la historia de la pareja, de la relación, cuánto tiempo llevan juntos, si hay hijos, si no hay hijos, cuál es la problemática que están atravesando, qué es lo que les ha movido o motivado a ir a terapia. Y también otra cosa muy importante es saber qué es lo que esperan de la terapia, qué expectativas tienen, qué es lo que ellos esperan conseguir yendo a terapia. Luego se podría hacer una segunda sesión en la que van por separado, y esto sirve también un poco para que el psicólogo tenga un conocimiento más profundo de lo que cada uno personalmente espera de la terapia, qué es lo que opina de la situación que está viviendo, pero ya de una manera individual, cuál es la perspectiva de cada uno. Y a partir de aquí, pues ya se puede empezar a hacer un plan de trabajo con ellos. Y digamos que las siguientes consultas, las siguientes sesiones se hacen conjuntamente y se pueden ir intercalando con sesiones individuales según sea necesario.
pero ya digo que este plan de trabajo puede variar según el profesional cómo lo quiera llevar a cabo. Y otra cosa que se hace normalmente en las sesiones, se manda deberes para casa, digamos, se mandan tareas para hacer, ya sea leer un libro o algún material que recomienda el psicólogo, o que establezcan unos momentos ya pactados para hacer algo juntos o para dialogar, o incluso también analizar, que estén pendientes de ciertas conductas que ellos tienen, de cómo me habla, cómo yo contesto, cómo reacciono, y eso se va registrando durante la semana y en la siguiente sesión se comenta con el psicólogo. Y eso es un poquito pues lo que se hace. Entonces no es algo solo teórico, sino que se va compaginando lo que se habla en terapia, las pautas que se dan, con lo que luego se practica en casa. ¿Es muy caro? ¿Suelen ser necesarias muchas sesiones para arreglar un problema? Bueno, el precio de la terapia es algo variable, es decir, desde el Colegio Oficial de Psicólogos se establecen unas tarifas, pero son orientativas. Entonces luego cada profesional establece el precio que considera oportuno, ya sea más bajo o más alto que la tarifa orientativa. Sí que tengo que decir que también en la Seguridad Social hay psicólogos, o sea que se puede acceder a este servicio mediante la Seguridad Social. Y luego respecto a la duración, pues esto también va a depender mucho del caso, de la implicación que tenga esa pareja en la terapia, de las características personales. Hay gente que igual con 2 sesiones resulta que el problema que tenían se resuelve, hay gente que necesita más, puede durar meses, entonces depende mucho del caso en particular. Luego las sesiones en sí suelen durar más o menos de media entre 1 hora, hora y media, y la frecuencia con la que se pueden dar también va a depender del programa terapéutico que se establezca. Hay gente que puede acudir quizá 1 vez por semana, o si no es posible, 1 vez cada 15 días. Y ya quizá cuando se va acabando el tratamiento, va llegando a su fin, ahí sí que se pueden ir espaciando más las sesiones. Y en cuanto al porcentaje de éxitos de estas terapias, ¿es elevado? Bueno, en terapia digamos que no hay una solución única o concreta o una receta mágica, entonces la solución va a depender mucho del caso en concreto, de las personas, de la implicación que tengan en el tratamiento, de las características personales, su motivación, las expectativas que tienen personales y como pareja o sus proyectos como pareja, y también la disposición que se tenga a realizar los cambios que sean oportunos. Pero sí que te puedo decir que bueno, hay datos que afirman que de las parejas que pasan por terapia, pues entre un 65 y 75% luego aseguran que ha habido mejora en la relación de pareja. Muchas gracias, Irene, por participar con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Y llegamos al final del programa, deseando que les haya parecido interesante y emplazándolos para el próximo día también aquí en Mejor Cada Día, pero no sin antes agradecer a nuestro invitado de Segunda Opinión y también a nuestro invitado Antonio Martínez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y ya sin más, queridos amigos, simplemente emplazarles para el próximo día aquí en Mejor Cada Día, con más temas interesantes para ustedes.